Colón, por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En realidad, el 12 de octubre de 1492, 531 años atrás, lo que pasa es que se da el grito de tierra cuando accidentalmente la expedición española divisa una de las islas que componen Bahamas, y a partir de ahí los conquistadores comenzaron a escribir la historia desde sus propias conveniencias. Y lo primero que ocultan es que aquello era un contingente de piratas, ladrones, analfabetas, prostitutas y presidiarios obligados a servir en 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, a cambio de una aventura que pretendía demostrar básicamente que el mundo no era plano, sino redondo, y que valida la tesis en ese sentido, entonces serían puestos en libertad. Así inició para nuestra virginal América una historia inenarrable de explotación brutal contra nuestros pueblos, a la que España llamó cultura, evangelización, encuentro de 2 mundos, mientras que el indígena, el que era percibido como indigente, se quedaba con los latigazos, con la esclavitud y la muerte, que se santificaba con la cruz alzada de los primeros frailes que nos hicieron católicos con la bendición de sus espadas. Debemos a ellos indudablemente el idioma, aunque hay muchas razas en nuestro indómito continente que aún hablan sus propios dialectos. Pero hablar castellano, razón por lo cual algunos llaman a España la madre patria, nos costó el oro y la plata que nos robaron mientras nos regalaban espejitos, el ahogamiento y extinción de nuestras propias civilizaciones que se resistieron contra los cañones del pirata y que solo por su poder de fuego nos impusieron leyes como las que nos despojaron de grandes territorios y además costumbres de doble moral que terminaron afectando la nobleza de la sociedad tribal que teníamos, al extremo que nos sembraron la desconfianza para enfrentarnos entre nosotros mismos. Nosotros no le debemos nada a España. España nos debe a nosotros. La Europa de aquellos tiempos, tristemente para el continente indioamericano, tuvo un impulso en su desarrollo económico e infraestructural, con lo que a lo largo de siglos nos saquearon, porque primero fue España y detrás de estos vinieron otros a llevarse toda la materia prima que de gratis robaron, y junto a todo lo que se llevaron en cienes de barcos que atracaban en cualquier parte de nuestra América, también se llevaban a nuestras mujeres, con las que terminaron mejorando su raza, con lo más bello de las amazónicas indígenas del continente americano. Los españoles son Europa, y Europa son también los italianos, los franceses, los ingleses, los holandeses y otras nacionalidades, en países que son lo que son gracias a lo que hicieron a partir de 1492 contra nuestra América. Y siguen en las mismas, como si nada hubiese pasado 531 años después, porque siguen creyendo que son más que nosotros, que son más cultos, más progresistas, más gentes, más inteligentes y más cualquier otra cosa. Pero ¿saben qué? Ese cuento que se lo crea Yello, porque nosotros no. Hay indudablemente una gran ascendencia europea en nosotros, los latinoamericanos. ¿Cómo negarlos? Si nuestras mujeres fueron violadas constantemente por estos carniceros que nos vinieron a asesinar a nombre de Dios y de la cruz de Cristo.
Pero si uno habla con alguien parido en estas tierras de incas y olmecas, de mayas y aztecas, uno se da cuenta que no nos descubrieron, sino que chocaron contra nosotros y que sus espadas fueron vencidas por las flechas y lanzas de la dignidad que caracteriza a la resistencia que asumimos hace 531 años. Para que tengamos una idea, se calcula que durante la España imperial 1492-1832, un total de 1.86 millones de españoles se asentaron en las Américas y que la población indígena se redujo en un 80% en el primer siglo y medio posterior a los viajes de Colón, principalmente por la propagación de enfermedades traídas por ellos, el trabajo forzado y la esclavitud para la extracción de recursos, lo que en síntesis fue el primer acto de genocidio a gran escala de la era moderna, estimado así por diversos académicos. Estos académicos revisaron todos los datos de la población existente sobre el número de personas que vivían en América antes del primer contacto con los europeos en 1492. Luego analizaron cómo cambiaron esos números en las siguientes décadas por la devastación por enfermedades introducidas por ellos, como la viruela, el sarampión, etc., las guerras, la esclavitud y el colapso social. Según las estimaciones de este grupo de científicos, a finales del siglo XV vivían en América 60 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población mundial, que se redujo a solo 5 o 6 millones en un periodo de 100 años. La colonización española en América fue sistemática y brutal. Gran parte de los indios fueron obligados a trabajar en los campos y en las minas de forma inhumana, provocando una altísima mortandad. El grado de explotación fue tal que incluso se impuso la esclavitud con mano de obra negra procedente de África. Y eso fue lo menos, porque lo imperdonable fueron las masacres, asesinatos, amputaciones de manos y pies, heridas curadas con aceite hirviendo, violaciones y tantas atrocidades y crímenes más que salieron de mentes perturbadas que a lo largo de los tiempos parecen tan enfermas como cuando nos impusieron la muerte con la cruz en la mano. En España, por supuesto, los que han creído que aquello fue la conquista de América, todo este genocidio se ve como un hito histórico. Pero en realidad fue una brutal y sangrienta invasión que debería generar vergüenza, lo que no pinta por ningún lado, pues todavía creen vivir aquellos tiempos. Quise editorializar hoy sobre este tema, no solo por el contexto de la fecha del 12 de octubre, el mal llamado Día de la Raza, al que rebautizamos como el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, porque además me tiene profundamente indignado que estos europeos culpables y responsables de las dos grandes guerras mundiales que causaron la muerte de millones de seres humanos, que tienen reyes que roban hasta más de 100 millones de euros y los disfrutan en un dorado exilio, que enfrentan la demanda de sus pueblos por las libertades que la propia cuna de la revolución liberal les niega en Francia, que son el referente de la más alta casta de la mafia siciliana, que fue exportada a todas partes del mundo donde corre la sangre por las ejecuciones que hacen gampones, que entre sus mismos sindicatos se hacen llamar familias y que son los mismos que pudrieron a América con escorias como Al Capone, cuya atrocidad legendaria como criminal puso de moda la política del gran garrote, de las naciones grandes y poderosas contra las pequeñas, pero dignas, que quieren construir su propio futuro. Sí, hablo de la Europa fascista de Hitler, Mussolini
y sus descendientes del presente. Veamos hoy por hoy cómo están las cosas. Un puñado de individuos en el Parlamento Europeo que representan a partidos y no necesariamente a gobiernos han pretendido golpearnos a la mesa con amenazas que nos dicen que si nosotros, los nicaragüenses, no aceptamos a la forma, el estilo o los modelos de la fenecida democracia que les colapsó, entonces caerá fuego sobre la tierra de José Dolores Estrada, Rubén Darío, José Santos Zelaya, Benjamín Celedón y Augusto C. Santino. Y después nos sobrevendrá el diluvio si osamos contradecirlos como si ellos fuesen la catedral de la democracia. Por supuesto que en nuestra patria hay malnacidos, que de nicaragüenses solo tienen la cédula o la tenían, pero no el corazón, que gozan con estas insolencias y que creen que aquí nos hacemos agüita y que nos pondremos de rodillas ante los neocolonizadores que jamás nos verán como con la cabeza baja ante su poder de fuego, y menos aceptando a cambio de espejitos ni espejotes que se sigan llevando nuestros tesoros con la venia de regalapatrias y traidores que se estrellaron contra el espíritu de la altísima nacionalidad que llevamos en el alma. A esos renegados hay que decirles con más fuerza que nunca que el destino de Nicaragua se decide aquí, jamás en Bruselas, como sede de la Unión Europea, y que con todas esas amenazas, advertencias y con toda la chingada madre que se les ocurra, pueden hacer lo que quieran. Pero si buscan algún efecto en nuestra sociedad, lo que hacen es unirnos más alrededor de nuestros valores, porque solo nosotros, los que vivimos aquí, los que verdaderamente sabemos qué pasa en Nicaragua, donde habita un reducido grupo de miserias humanas que se distinguieron por ser camiones de basura, que siempre buscaron cómo descargar sus chanchadas sobre un país que les detesta y aborrece por tanto daño que le causaron, y que legítimamente los mandó para el carajo en un viaje sin retorno, en tanto no sean capaces de volverse gentes, de cambiar, de pedir perdón, de tener vergüenza, de reflexionar y evidenciar capacidad de enmienda para aceptar que son los victimarios de una orgía de sangre ejecutada por sus propias manos y que los puede estar pasando hoy desde la indigencia que nunca subsanará el tremendo daño que le hicieron a Nicaragua. Esta patria es libre, soberana e independiente. Y se enredaron aquellos que creen que somos una estrella de la bandera de los Estados Unidos o una colonia de cualquier país de ese viejo continente que tiene muchísimos problemas que resolver, pero que nos agarra de la misma forma que el imperio como bolero de tarro, porque quieren desviar de la atención de sus pueblos los cuestionamientos que hacen a esos ridículos sistemas monárquicos que están fuera de órbita en un mundo que se asquea con tanta opulencia que contrasta con la miseria que circunda a cada uno de esos castillos donde habita la sangre azul. ¿Qué se creyeron estos europeos y estos lacayos nacionales en Nicaragua? ¿De dónde sacaron tanta arrogancia y prepotencia? ¿Y de dónde imaginaron que a un pueblo como el nuestro le temblaría la taba? ¿Qué parte de nuestra historia dice que aquí nos corremos al ruido de los caites? Eso lo pueden hacer las manitos finas y caídas de la oligarquía criolla y los vendepatria, de quienes por tener algunos apellidos rimbombantes creen que nacieron para ser presidentes, y los demás, los López, los Pérez, los Flores, para ser peones de finca. ¿Saben qué? La Unión Europea avaló el golpe de Estado contra Abel Zelaya en Honduras. La Unión Europea avaló el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil.
La Unión Europea avaló el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. La Unión Europea reconoce al tristemente célebre Juan Guaidó, desconociendo la voluntad popular que eligió como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro. La Unión Europea es el perro de pelea de Washington contra Rusia. ¿Y entonces qué? ¿Deberíamos esperar que haga lo contrario con un Daniel Ortega que es un crítico profundo contra el colonialismo imperial que sojuzga a los pueblos que verdaderamente quieren ser libres, soberanos e independientes? Lo del Parlamento Europeo, los colonizadores, tienen que lidiar con el hecho de que dejaron de ser políticamente en la geografía mundial el continente potencia y entender a la vez que son ellos los que ahora necesitan a países agrícolas y productores como nosotros. Deben entender que ya Nicaragua diversificó sus relaciones comerciales, que considera que todas son importantes, pero que se abrió al mundo para no tener exclusividades con nadie y por tal tiene los huevos de sus riquezas en varias canastas. De manera que quienes nos amenazan, lo primero que deben saber es que aquí estamos de pie, firmes, andando hacia adelante y riéndonos de los fracasados que confían en que sea el extranjero, el pirata, el filibustero, el invasor, el interventor, el que venga a ponerlos en un poder que no merecen, que no se rifa y que solo se alcanza con la relación con el pueblo. Y ellos, por el contrario, solo han demostrado que son asesinos de los nicaragüenses. Estos creen que las sanciones, léase agresiones, contra algunos nicaragüenses, puso a llorar a los supuestos ofendidos. Ya la lista se hizo grande y ¿saben qué? Hay otros miles que estamos haciendo filas para también nos pongan en ella, porque viniendo de donde vienen son medallas con galardones, con reconocimientos en el pecho y en la honra y dignidad de los que con mucho nacionalismo han sabido interpretar desde lo más profundo de sus almas ese grito que nos representa ir de verdad hasta las últimas consecuencias, el grito de patria libre o morir. Que Dios bendiga a Nicaragua.